puedo hacer mucho. Espérate que me voy a traer un abanico por si acaso. Bueno, creo que ya estamos por aquí al aire, estamos comenzando en una edición muy sentida, muy especial, muy cariñosa del Café Creativo. Un gran saludo para quienes nos estén acompañando ya ahorita en directo y para quienes nos acompañen después, que luego lo pueden ver en los canales de YouTube, aquí mismo en las redes sociales, si lo están viendo en este momento en Facebook, o si lo ven luego en LinkedIn, o si lo ven en YouTube, o si lo ven, ¿dónde más que lo pueden ver? Creo que en esos, básicamente. Y pues con muchísima información, muchísimas sorpresas. Quería contarles que hoy regresé por aquí, a ver si nos vemos por acá, es un sitio que apenas nos veamos aquí en Cali, mi querida Isa, este va a ser nuestro tertuliadero y reunión, es un café muy bonito que se llama Macondo, Café Macondo, y es un espacio donde se combina jazz, cocina de autor, pero no esta cocina pues pretenciosa de autor, sino una cocina bonita, de corazón, con mucha alma, y por supuesto creo que de la gente que sabe del tema de café en Cali, Carlos Mauricio, que por acá ahorita asomará la cabeza y el sombrero a saludarnos, y estoy muy contento de tener hoy a Isabel Pérez Alcántara, después de, ¿hace cuánto que nos conocimos, Isabel? ¿Cuántos años te acordás? Estabas en el en Sinergia Ramo. número 4. Por ahí, eso debe haber sido, Sinergia comenzó en 2007, o sea que es como 2009, o sea que llevamos 13 años dándolo Sí, a los dos, qué maravilla. Sí, 13 años. Bueno, yo definitivamente debo decirlo, además con la boca llena y el corazón muy contento, tener a Isabel acá es algo, realmente es un honor para mí, un gran gusto. Nos conocimos en Sinergia, cuando yo estaba trabajando con ICESI, y básicamente llega porque alguien la recomendó, como llegaban todos a Sinergia, los mismos estudiantes hacían la gestión, y recuerdo que llegaste hablando de Ramo, tal vez, en ese momento. Llegué hablando de Ramos, sí. Llegaste hablando de Ramo, en ese momento Ramo estaba en un despertar muy bello, y recuerdo mucho la puesta en escena tuya, muy sobria, como siempre, pero con una profundidad y con un afecto con la gente, que es lo que nos tiene aquí otra vez encontrándonos después de varias cosas que hemos podido hacer. Y bueno, quería, antes de cualquier cosa, contarle a la gente que en este momento tú estás exactamente en qué parte de España, Isabel. Yo estoy en Fuengirola, en Málaga. Ok, para quien no se ubica, queda para arriba, para abajo, para el centro, costa. Queda completamente al sur, enfrente de África, a 14 Ok, kilómetros de África. o sea que estás como a 57 grados más o menos. En este momento estoy como en 28, son las 9:05 de la noche, No, pero con una humedad del 92. Entonces tengo ok, ventilador, abanico, ventana abierta y asfixia de calor. ok. Ya estás blandita, sancochada, diríamos acá. Ave María. Ave María, ¿cómo comienza tu carrera, Isabel? Porque Por estaba haciendo la accidente. tarea y tus cargos han sido unos cargos súper importantes, pero ¿cómo llegas al mundo del mercadeo? Mira, yo empecé por accidente, porque realmente yo en España estudié lo que se llama Ciencias de la Información y me especialicé en Relaciones Públicas y Publicidad. Yo realmente lo que quería hacer era locutora deportiva. Y a mí me Ok, encanta el fútbol, me encanta el ok, fútbol. sí te Y yo vi. quería narrar partidos de fútbol. Eso es lo que yo quería trabajar en radio. De hecho, mis primeros pinitos en el mundo de la comunicación fue en radio, una radio local aquí que se llama todavía Radio Costa del Sol. Ok, Y esa es la razón por la que yo estudio la carrera. Yo viajo a Colombia porque me gano una beca por 3 meses para irme a la Universidad de Antioquia en Medellín y después decido volver a la aventura un par de años como a foguearme por aquí, como se dice en Colombia. sí. Y en una cena, yo siempre tengo una frase y es que yo siempre digo que uno nunca sabe para quién se ducha. En Amén. una Así cena, es. yo trabajaba en ese momento en la campaña Andrés Pastrana, en la campaña presidencial del 98, y en esa cena en una cena privada en un hotel, conozco a los que en ese momento eran los presidentes de lo que se llamaba Sindicato Antioqueño. Sí. Ahí estaba Carlos Mario Giraldo, que estaba recién nombrado presidente Noel. Yo la verdad no sabía quién era, al resto de la mesa más o menos lo tenía situado, pero yo a él no tenía ni idea quién era el único joven de la mesa, Uh-huh. me pidió el teléfono y yo la verdad pensé que me estaba pidiendo el teléfono para echarme los perros. Ajá.
Y Pero luego eso aquí no pasa nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre? pero yo no sabía quién era hasta que Andrés Pastrana me dice, ¿tú sabes quién es? Le dije, no tengo ni idea. Me dijo, es Carlos Mario Giraldo, me quedé igual. Y me dijo, es el presidente Noel. Y yo a Noel sí lo tenía como referente en Medellín. Y bueno, al día siguiente efectivamente me llamó y en un acto de locura y de irresponsabilidad me ofreció la Dirección Nacional de Trade Marketing de Noel Zenú y Dragus, cuando yo no tenía, pero ni la más remota idea de cómo funcionaban los canales de distribución. Para mí las góndolas eran las de Venecia. No tenía, pero ni idea de marketing. Yo no sabía qué era marketing. Nunca en mi vida había escuchado trade marketing ni nada. Y yo acepté ese puesto por vergüenza. O sea, por vergüenza, porque el hombre me insistió tanto que yo decía, mira, no me voy a hacer más de rogar. Y entré y lloré mis ojos, porque entraba en un mundo desconocido, en una empresa pues que era muy protocolaria. Yo tenía 25 años, me llamaban doctora, o sea, yo lloré mis ojos las primeras semanas en Noel. Pero Carlos Mario me dijo una cosa y él nunca te vas a arrepentir de trabajar en marketing. Y se lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer, nunca me he arrepentido de trabajar en marketing. Así empezó mi carrera, por Ok. casualidad. Ven, y en ese punto, bueno, allí pasan dos cosas que quiero como detenerme un momento. Lo primero es eh, el encuentro de lo que traías en tu corazón, en tu cabeza con respecto al mundo de los negocios entre España y Colombia, y además que entras por Medellín, que es pues también una ciudad como muy vanguardista en el tema de comunicaciones, pero ¿cómo fue ese choque cultural? ¿Cómo lo viviste? Mira, la gente piensa que porque hablamos el mismo idioma nos entendemos. Y hablamos el mismo idioma, pero yo no entendía nada. Y paisas O sea, además. no entendía nada de lo que hablaban, de las expresiones. Yo siempre cuento una anécdota y es que la gente en Medellín te saludaba Q. Yo el Q lo traducía como Q, Q. Como Q, Ok. yo lo escribía con K, K-I-U. Y me acuerdo que había una amiga mía, Beatriz, que era navarra, y nos mirábamos y yo decía, Q debe ser como un saludo indígena, una cosa así que le escribe una reminiscencia indígena. Entonces, Ok. cuando nos saludaban Q, yo veía que el otro contestaba también Q. Entonces, Q, yo entendía Q, entonces yo respondía Q, Q. Hasta que un día una profesora me dice, mira, ¿tú qué es lo que dices? Digo, yo respondo al saludo. ¿Y qué dices tú? Digo, Q. Y se lo escribí y me dijo, no, es que hubo. O ¿Qué sea, hubo? entonces, imagínate, si eso simplemente con una expresión, el choque cultural y el choque cultural, el choque laboral, el choque todo. Yo aquí había hecho mis prácticas empresariales, había trabajado en el gabinete de prensa del ayuntamiento de aquí de Fuengirola, había presentado eventos, había trabajado en radio, pero yo no tenía ni la más remota idea, ni tenía en mi cabeza trabajar en marketing, pero por nada del mundo. O sea, yo no sabía ni qué era eso. Y la culpa la tuvo Carlos Mario Giraldo. Bendita culpa, ¿no? Bendita culpa porque pues Además, no me arrepentiría de haber entrado en un mundo apasionante y mucho más divertido que la comunicación únicamente. además, allí hay algo que quiero resaltar, es que el mundo empresarial en general es un mundo patriarcal, machista. La cultura paisa es una cultura muy vertical, también muy patriarcal. Y llegas, además, una mujer hermosa como sos, Muchas súper, gracias. súper joven, en un momento complejo de la historia de Colombia. Esto es como que 98, 97 más o menos, como por esos Yo años. empecé a trabajar en Noel en el 98. 98, estás en Yo plena llegué a Colombia en el 96, 20 de julio del 96. y llegas en un momento muy complejo de la historia de Colombia y llegas Muy a complejo. Medellín, que es una ciudad donde está pasando de todo en ese momento. Entonces allí hay dos cosas. La primera es cómo ha sido, sin entrar en nombres ni en detalles, por supuesto, esa experiencia tuya desde la visión de mujer, el trato. ¿Has sentido que en algún momento el hecho de ser mujer te da ventajas, desventajas? ¿Cómo esa mirada desde el género en mercadeo? Porque además, pues, la carrera tuya, que ya vamos a hablar de ella, es una carrera inmensa. Y es un ejemplo además para las mujeres que están entrando al mundo del mercadeo, que ya están en el mundo del mercadeo. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde esa mirada de género? Mira, yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer. De hecho, el mercadeo es un mundo mucho más femenino que masculino. O sea, yo en los equipos de trabajo en los que he trabajado a lo largo de 25 años de carrera, siempre han habido más mujeres que hombres en marketing, ¿sí? No tanto en posiciones directivas,
sí. pero sí en general. Yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer. Sí me ha molestado cuando en alguna entrevista me han preguntado, sobre todo a raíz de que tuve a mi hijo, cuando yo participaba en algún proceso y me preguntaban, eh, generalmente marketing implica viajar porque tienes que estar en contacto con lo que está pasando. Gran parte de mis posiciones han sido posiciones en Latinoamérica y he tenido que viajar a otros países y demás. Y alguna vez, en empresas en las que no he trabajado, lo tengo que decir, porque para mí eso es una pregunta que en ese momento me levanto y me voy. Me han dicho, bueno, entonces si tu hijo se enferma o si tú tienes que viajar y demás, ¿qué haces con tu hijo? Cuando a mí me hacen esa pregunta en un proceso, yo le respondo siempre lo mismo. Si en lugar de una mujer yo fuera un hombre, ¿me estarías haciendo esta pregunta? Seguramente no, seguramente no. Y ahí ya sé que es una empresa en la que no quiero trabajar. Claro, claro. Porque si se asume que la mujer es la responsable del cuidado del hijo y no es una responsabilidad compartida, a mí me parece que no están entendiendo cómo es el mundo actualmente. Y con esto no estoy diciendo que sea feminista ni nada. Yo realmente creo en la igualdad. Yo no me considero feminista. Yo lo que pido es no me discriminen ante igualdad de oportunidades. Sí, Para mí eso es un feminismo bien entendido. Tampoco quiero que me beneficien por ser mujeres. Tampoco lo quiero. A mí cuando dicen, no, vamos a hacer una cuota y entonces la junta directiva es 50% mujeres, 50% hombres. O en muchos gobiernos dicen, no, vamos a tener el 60% de mujeres ministras. ¿Por qué no el 30 o el 100? ¿Sí? No me tengan una cuota porque soy mujer. Escojan a lo mejor independientemente del género. Y si el 100% se merecen ser hombres, sean hombres. Pero si el ujú, 80% se merecen ser mujeres, que sean mujeres. ok, Yo, la verdad, Lobsan, he tenido la suerte de que no me he sentido discriminada por ser mujer. qué bien. No he sentido en ningún momento ni que me pagaban menos, ni que me miraban de una manera diferente. Claro, la fuerza de ventas suele ser masculina. Ujú, Ahí hay un hándicap, ¿sí? sí, claro. Porque la fuerza de ventas es masculina. Yo era extranjera, entonces el ser extranjera tiene tantas ventajas como desventajas, ¿no? La ventaja de que hablo diferente, tengo una forma de pensar Ujú, diferente, seguramente mi forma de ser está muy marcada por la cultura y por lo que viví y por lo que me formé, por mi herencia de padres y familia y demás, pero también tiene cosas en contra y es, pues ella no conoce el país, ella que no conoce cómo tenemos que vender, etcétera. Entonces, si bien con la fuerza de ventas no me he sentido discriminada, sí sabía que ahí tenía un hándicap por el hecho de ser mujer y por el claro, hecho de ser extranjera. claro, claro. Si nos acordamos por allá, hay un libro que decía, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿te acordás? Por allá creo Sí, que fue como muy ochentero, noventero ese libro, tal noventero, vez noventero. noventero, y que además sos una gran lectora, que eso también quiero que nos contes un poco. Eh, ¿Cuál sería, a ver, existe alguna ventaja competitiva, ya digamos desde la mirada de ser humano como tal, Ujú. en mercadeo entre una mujer y un hombre? Generalizar no me gusta. Yo Ujú, siento que la mujer tiene una sensibilidad especial, no todas las mujeres, pero la mujer tiene una sensibilidad especial. Creo que la mujer tiene como una orientación al detalle que no necesariamente tiene que ver que tener el hombre, aunque hay hombres súper detallistas, mucho más detallistas que yo. Y creo que la mujer tiene esa capacidad de entender y traducir el comportamiento humano y moverlo a cómo se ejecuta en la empresa. Creo que eh, hay otra cosa, ¿no? Y es que las mujeres sí, dicen que somos multitasking, sí, somos capaces de tener tres sí, conversaciones a la vez, sí, sí, manejar 20 temas al tiempo, etcétera. Hay hombres, no puedo generalizar, que tienen que enfocarse en un tema y seguirlo. Y ojo, eso no está mal, eso no está mal, ¿sí? Pero creo que la mujer tenemos la capacidad de ser mucho más holística, mucho más 360 y poder estar viendo tanto a largo plazo como a corto plazo y estar manejando varios problemas y varios temas a la vez de forma simultánea, sin ujú. decir que el hombre no lo puede hacer, pero pienso que es una característica un poco más de la mujer que del hombre. Ok, ok, válido, válido. Sí, el tema del multitasking, yo recuerdo que yo cuando estaba en ICESI específicamente, me acuerdo que estaba en el computador trabajando y siempre que venía alguien a hablarme alguna cosa, me tocaba decirle, dame un segundito, termino, ahora sí te paro bolas y no es por nada más, sino porque es que no entendía las dos vainas al tiempo. Entonces sí, eso es absolutamente veraz. Después de que estás trabajando con
la gente de Noel, haces un salto muy interesante a Fenalco, pero luego de esto te vas como gerente de marca de Caracol Televisión. Por allá Sí, estamos hablando del 2003. ¿Qué sí, pasaba en ese momento en Caracol y cómo lo recibís y cómo lo entregás? mira, la persona que era directora de marketing de CENU, que no era un país, era un bogotano, se fue a trabajar a Caracol Televisión y en Caracol decidieron implementar un departamento de marketing. Primero, yo tuve dos cargos en Caracol. Primero, manejaba clientes claves y esos clientes claves lo que hacía era desarrollar estrategias de marketing utilizando los recursos del canal y las oportunidades que el canal ofrecía para que la inversión fuera mayor en el canal. Esa fue la primera parte. Y después hay una serie de cambios estructurales en Caracol eh, y decide manejar el departamento de marketing que antes estaba muy enfocado a la autopromoción, a investigación de si el programa iba a funcionar o no, decide manejarlo como si fuera una empresa de consumo masivo. Okay. Cosa que me pareció muy interesante. Entonces, yo manejaba ciertas categorías, manejaba películas, manejaba magazines y manejaba concursos y series extranjeras. Y decidieron manejarlo como si fuera un producto. Es decir, definir de acuerdo a la audiencia cuál era el producto correcto, qué características teníamos, que tenía que tener, buscarlo, investigarlo, hacerle la campaña de comunicación, etc. No era exactamente como una empresa de consumo masivo, pero Caracol empezó a diferenciarse y a manejar los productos, o sea, a manejar sus productos como si fueran productos de consumo masivo. Y eso me pareció, la verdad, interesante, porque era una mirada un poquito más estratégica, no tan táctica, sino mucho más estratégica, entendiendo que también había que desarrollar la marca y que muchas veces, siendo una película igual de buena o igual de mala que en el otro canal, simplemente por la marca que habían desarrollado, se veía más. Y Sí. aquí pongo un ejemplo muy claro. Colombia es el único país del mundo donde yo he visto que las dos cadenas rivales compran los derechos de un mundial y ponen los partidos simultáneos. O sea, eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Yo que soy futbolera no lo he visto en ninguna parte del mundo. Sí, así es. Eh, y la audiencia de Caracol y de RCN no era la misma. Okay. El partido era el mismo, pero la audiencia no era la misma. Había una marca que era Gol Caracol, que estaba muy bien construida, Sí. etcétera. Entonces, me pareció interesante como esa mirada de convertirse en una empresa de consumo masivo y me pareció interesante. Y lo otro es que cuando uno trabaja en marketing, uno siempre tiene que trabajar negociando con medios, Sí. mirando cuál es el mejor marketing mix, mirando cómo es la mejor composición de medios y demás. Y trabajar en Caracol me permitió entender los medios desde dentro, Desde adentro, sí. desde dentro. Entonces yo sabía qué era bueno, qué era malo, cuándo me estaban metiendo los dedos a la boca, cuándo la negociación era buena, cuándo mala, cuándo mi central de medios me estaba diciendo, cuándo me estaba cañando, utilizar una expresión o no. Entonces me gustó mucho esa parte de poder entender el medio desde dentro, que no es Claro, tan fácil de aprender. claro, claro, claro. Te da muchas herramientas. Antes de que saltemos a Ramo, que para mí creo que es nuestro punto de encuentro, eh, ¿en qué momento das el paso a la docencia? Porque además nos hemos encontrado también en el salón de clase. Me invitaste alguna vez a una maestría en la Autónoma, aquí en Cali. Un ¿En qué envío. momento? Sí, al MBA, exactamente, al MBA. ¿En qué momento comenzás a sentir esa necesidad de entregarle a la gente todo eso que has aprendido? Mira, yo siempre quise ser docente, pero tú en España para ser docente tienes que tener doctorado. Opa, Y ok, yo pues, terminé mi carrera y yo estaba en Colombia, yo nunca hice doctorado. Y yo empecé a dictar pregrado cuando yo vivía en Medellín, que fueron los 5 primeros años de mi ok, estadía en Colombia. Yo empecé a dictar pregrado en la Universidad de Medellín. Cuando yo me trasladé a Bogotá, dejo la docencia, porque obviamente mi universidad estaba en Medellín, era una ciudad nueva, unos tiempos de moverse completamente diferentes, una empresa nueva, industria nueva, etcétera. Y yo vuelvo a la docencia de la mano de Mauricio Bejarano, ok, de AFIT, porque estando en Tigo nos ganamos el gran EFI. ok, sí, En ese momento, AFIT era patrocinador de los EFIs y con algunos EFIs de oro y con el gran EFI hacían un congreso en Medellín. Y yo dicté la conferencia del gran EFI, de cómo Tigo se había ganado el gran EFI y todo lo que había, la estrategia que había detrás de la campaña y demás. Y cuando bajó me dijo, a mí me gustaría que formaras parte de la especialización.
Qué Dije, bueno. pues a mí me encantaría dar clase y desde ese momento volví a la docencia, estoy hablando del año 2009 y no la he dejado. Ok. Sí, eso uno entra allí después para salir, sale más fácil del café, pues, pero en Colombia decimos que sale más fácil del café con pan que de cualquier otra cosa, porque la docencia tiene, yo entré en 2002 y cuando entré te cuento que definitivamente llegué a un punto de mucha comodidad y te entiendo perfectamente. Uno llega ahí, es como que es un sitio realmente de comunión, porque es ese compartir. Llegas a Ramo, ¿Sabes, llegas a... sabes qué también? Dime. Te digo una cosa. Yo creo que uno como profesional tiene la obligación moral de devolver lo que... Yo siento que tengo la obligación moral de devolver lo que Colombia me dio. Ujú. Y a mí Colombia me da muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿sí? Y creo que uno tiene la obligación moral no de formar gente, porque yo no creo que yo forme gente. Yo lo que creo es que, yo siempre digo en mis clases, yo comparto experiencias. Te comparto lo bueno y te comparto lo malo, ¿sí? Yo te cuento Ujú. desde mi experiencia y cómo lo viví yo, ¿vale? Y creo que uno tiene la obligación, insisto, no de formar, sino de compartir aquello que aprendió o que creyó aprender y aquello que Colombia me dio. Lo hago por eso, porque realmente de la docencia no vive nadie. Yo no soy docente tiempo completo de ninguna universidad porque para mí la docencia es un hobby. En la medida en que se convierta en una obligación, le pierdo el gusto. Pero para mí es mi Sí, hobby. así es. ¿Me estás escuchando bien? El último pedacito nos pixelamos un poco, pero si me estás escuchando bien, quiere decir que todos nos escuchan bien. Si por ahí Sara me da feedback, para que no nos vaya a perder la señal. Bueno, eh, hay un salto tuyo que es un salto muy bonito, que es donde nosotros nos encontramos, Isa, y es en Ramo. Cuando estás en Ramo, llegas a una marca icónica, creo que esas Love Marks eternas colombianas, y en ese proceso Ramo florece. Ramo llevaba muchísimos años, yo no quiero decir que estancada, porque no sería justo, pero sí quieta, porque pues el estancado es como que se va degradando, pero sí era una marca que no hacía publicidad, nunca veías absolutamente nada, era el mismo Chocorramo, que en estos días me he acordado mucho de ti porque está otra vez en boga el tema del Chocorramo, Con la reforma el tributaria, ¿no? mismo con la reforma, Eso lo con la hace una reforma, Love Park. exactamente. Y llegas a esta marca que es una marca tan querida, tan cuidada, tan amada, y esa marca crece no solamente en la imagen hacia el consumidor, sino que realmente crece en términos de participación. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en Ramo? Lo curioso es que llega una española a manejar una marca muy colombiana, ¿no? Además, Que yo tuve también además, muchas críticas por eso, porque como una española está manejando una marca que según la gente debería estar en la bandera de Colombia, según la tal cual, gente. Mira, tal cual. yo digo que Ramo, Tigo y Ramo han sido dos grandes experiencias para mí. Yo decía en Ramo que era como, en Tigo y en Ramo que era como el carnaval de Barranquilla, que se sufre pero se goza. Ok, sí. Eh, y yo creo que Ramo ha sido mi gran enseñanza en marketing, ¿sí? Porque yo llegué, a ver, todos los marqueteros podríamos suicidarnos de nuestro ego. Y eso Mm, es algo ok, innegable. Nosotros nos así es. podríamos suicidar de nuestro ego. Y generalmente uno cuando llega, yo lo hacía mucho cuando era mucho más joven, cuando uno llegaba a la marca uno decía, no, yo quiero que se note que yo llegué a la marca. Entonces, si trabajabas con productos, cambiabas los empaques, cambiabas de agencia, uno hacía una serie de cosas como llegué y puse mi bandera del Everest aquí. Mm, Y cuando yo llego a Ramo, que me encuentro una marca y una empresa quieta, pero como estaban bien, sin ningún tipo de problema financiero, con una participación de mercado absolutamente sana, con una marca de la competencia Bimbo que sí, había hecho mella, pero no corría ningún peligro, etcétera. Yo siempre pongo la misma analogía, Lobsan. Esto es como cuando a ti te dicen, meta al enfermo, meta al paciente a cirugía y opérelo, pero ojo que el paciente está bien. No sea que al operarlo usted lo vaya a matar, sí. porque el paciente está bien. Entonces, tú tenías una marca rentable, con participación de mercado fantástica, que la gente la quería, ¿sí? Que todo el mundo criticaba.
porque todo Sí, el mundo, los empaques son inmundos, ese plástico se cierra fatal, eso parece que está cerrado con vela, no sé qué, pero eso como cuando uno habla mal de la mamá, hay que critiquen a mi madre. Yo puedo hablar de mi madre pestes, pero hay el que critica a mi madre. así es. Y era un poco eso, ¿no? Entonces, por primera vez, yo que soy bien acelerada, tú que me conoces, yo que soy bien acelerada, puse el freno porque entendí además que existía una situación interna de la marca y de la compañía muy compleja. Mm, Yo fui la segunda persona externa que llegó después de un gerente general. O sea, llegó el gerente general externo, llegué yo, y después de mí llegó la persona de TI, llegó la persona de logística, etcétera. Pero el promedio de personas en ramo eran 24 años. Y yo me ponía, yo yo me vanaglorio de algo, y es que yo siento que soy muy empática. Y yo entendía que eran personas que mal que bien habían llevado la marca de la empresa donde estaba en ese momento, que era una claro, posición de ventaja absoluta. Y entendí que tenía que andar piano piano, que mi presencia iba a generar a veces un poco de rechazo, pues porque son personas que llevan 24 años, de pronto llegan unas otras personas a decirle que lo que estaban haciendo ya no se hace así, que ahora se hace de otra manera. Pues tú imagínate, yo me imaginaba a la gente agarrada a su silla, muerta al miedo, y uno tiene que entender también eso, porque es que finalmente uno trabaja con seres humanos, sí, con seres humanos que tienen sus inseguridades, sus miedos, su soberbia, y la gente que había trabajado en ramo durante toda la vida lo había hecho muy bien, tenía la marca donde estaba. Otra cosa es que tú dijeras, yo creo que hay otra manera de hacer las cosas. Yo no sé si mejor o peor, hay otra manera de hacer las cosas. Yo me acuerdo que de lo que yo más orgullosa me siento de ramo, ni siquiera es de los productos que lancé, ni siquiera fue la participación de mercado. Yo me siento orgullosa de dos cosas en ramo en mi carrera. La primera, de haber tenido la humildad de entender la marca y de entender el miedo y la situación que estaban pasando las personas que trabajaban en ramo, y que veía cómo llegaban unos ejecutivos que empezaban a cambiar todo. Y claro. segundo, de haber sacado a la luz la figura de Don Olimpo. De esas dos cosas yo me siento muy contenta en ramo. Más de si ganamos participación de mercado, de si la empresa crecía doble dígito, de si fue el lanzamiento del año, del siglo, lo que sea, de esas dos cosas. Porque es que yo creo que el marquetero, que adolecemos de ego, como te digo, lo que tiene que tener es la humildad de pararse y entender qué está pasando. Y ese momento de ramo era un momento muy complicado. Y había que dar pasos muy justitos, muy medidos, por consumidor por consumidor interno también, ¿no? Ujú. Allí dos cosas. La primera es, hablemos un poco de este personaje, que algunos no lo tendrán en su mapa, para que podamos entender por qué ese enamoramiento, porque yo recuerdo mucho esa foto tuya con él, y la Mi recuerdo aquí novio. pues en la pantalla enorme, y ahí entendí que estaba hablando con una persona que además de ser una gran profesional, era un ser humano inmenso. Hablemos un poco, por favor, de este personaje y de su importancia en la vida de todos, además, porque nos ha impactado a todos. Mira, yo no tenía referencia de Don Olimpo porque pues yo no vivía en Colombia, entonces a mí me hablaban de Gloria Valencia Castaño, me hablaban de los programas y el feliz cumpleaños amiguito, pero yo nunca lo viví, o sea, no lo viví, yo no sabía que era un feliz cumpleaños amiguito, me decían sí, Don Olimpo iba y no sé qué, y un día yo fui a inducción, comenzando, me fui a inducción a la planta Mosquera y me hace inducción Don Olimpo que en ese momento tenía más o menos unos 90 años, que seguía trabajando, y el Señor me recibió con su bata. Era el ser más adorado en esa planta, le llevaban su caldo, su changua, su comida, Don Olimpito le decían. Entonces, todo el mundo lo mimaba y lo consentía. Y el Señor me hizo una inducción larguísima, creo que fueron como 5 horas de inducción, 6 horas. Yo no me quería levantar de esa silla, yo no quería comer ni nada. Y el señor me contaba con pelos y detalles el ponqué que hicieron para el cumpleaños de Sabaneta, que medía no sé cuántos centímetros por no sé qué, y el ponqué se caía, y él mandó traer una regla, una memoria absolutamente prodigiosa. Y yo desde ese momento me enamoré de ese personaje. Mm, Y empecé a indagar entre las personas de la compañía quién era Don Olimpo y qué representaba Don Olimpo. Y yo me enamoraba de ese personaje. Y seguía siendo el director de innovación y proyectos, un señor con 90 años, viudo,
que vivía solo todavía, que se movía por sí solo, trabajaba con su hijo, Don Olimpo Jr., trabajaba con él en innovación y desarrollo. Y a mí el personaje me pareció tan entrañable, tan todo, que yo decía, este señor no se puede ir sin que Colombia sepa, sin que él sepa lo que representó para Colombia y sin que Colombia sepa lo que Don Olimpo ha hecho por la infancia, la juventud y por la vida de todos los colombianos. Y me acuerdo, sin ninguna intención de comunicar la marca, ni que fuera un acto publicitario con la marca, yo a la marca en ese momento me la traía al pario. Yo lo que pensaba era en Don Olimpo. Yo decía, no sé cuántos años le quedan de vida, pero yo necesito que este señor sepa lo que significa o lo que significó en la vida de los colombianos. Y me acuerdo que todo sucede o todo se desencadena porque yo me gano el premio de mejor marketer del año de la revista P&M en los premios Top 10. Y yo pido permiso para llevar a Don Olimpo al sitio. José Manuel Restrepo, que era rector del CESA, que yo era docente del CESA en ese momento, el saliente ministro de Hacienda me entregó el premio y yo pedí permiso para que Don Olimpo subiera conmigo. Y yo, pues, di las gracias por el premio, pero yo lo que quería era presentar a Don Olimpo, el creador del Chocorramo. Y eso fue en el Julio Mario Santo Domingo y me acuerdo que todo el Julio Mario Santo Domingo se puso de pie y empezó a aplaudir a Don Olimpo. Yo emocionada, ¿sí? Yo soy súper emotiva, entonces yo estaba súper emocionada. Y cuando Don Olimpo bajó del escenario, me dijo, yo ya me puedo morir tranquilo. Ah, qué bello. Echa la tarea. Sí. Ahí me contacta el presidente Bavaria actualmente y me dice, quiero hablar contigo, Don Olimpo, y ahí está también un señor del tiempo que cuenta la historia de Don Olimpo, y ahí se desencadena todo el tema de Don Olimpo, que yo no lo hice con ningún afán marquetero, sino lo hice porque ese señor le había dado tanto a Colombia, ese señor había hecho feliz a tantos millones de colombianos, que ni él ni Colombia se podían quedar no sabiendo el uno del otro, ¿sí? Y ahí después le dieron muchísimos reconocimientos, yo me lo llevé de gira como si fuera un rockstar, era un rockstar. Me lo llevé a Boyacá porque le iban a dar no sé qué reconocimiento, él era boyacense, me lo llevé a muchos sitios, me lo llevó a un homenaje en Bavaria, y yo sé que él se fue sabiendo lo que había hecho por Colombia. Feliz. Con eso me quedo. Sí, cuando hay pregunta, ¿qué es lo mejor que has hecho en tu carrera? Eso es lo mejor que yo he hecho en mi carrera. Ok. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Y por eso, para quienes nos están acompañando y quienes vean este café después, esta es la razón por la cual estamos hoy hablando con Isabel, por el gran ser humano que es. Al margen de esto que estamos contando, de toda esta historia que estamos contando de Don Olimpo, hay dos grandes preguntas allí. Es cuando está Chocorramo, cuando está funcionando, digamos, el producto, uno dice, pero es que ¿qué le van a hacer a un producto que es el que ha sostenido la historia de esa compañía durante tantos años? Y aparecen los chocorramitos. Y recuerdo que P&M precisamente los galardona, no, mentira, no sé si fue P&M o Portafolio, los galardona como la gran innovación del mercado colombiano. Sí. Y Camilo Herrera de Radar le dedicó un artículo bellísimo. Sí. Bellísimo. ¿Cómo llegan y qué impacto realmente tuvo el chocorramito en la compañía y en el proceso como tal? Mira, varias cosas. Uno piensa muchas veces que la innovación es hacer algo súper disruptivo, súper raro. A veces las innovaciones son cosas tan simples. Y hace poco ya en pandemia, que uno pierde la noción del tiempo, tuve un desayuno con Leo Burnett y me preguntaban que para mí qué era la innovación. A bocajarro, o sea, viernes 8 de la mañana. Y yo dije que la innovación era traducir lo que pasaba en el mercado, el sentir de la gente con lo que tú podías hacer y solucionar como necesidad y como pregunta. Y vuelvo a mi frase de que uno nunca sabe para quién se ducha. Así es. Yo había trabajado años atrás en Bimbo, manejando marca dulce. En la mitad me vine a España un año sabático y me fui a trabajar a Tigo. O sea, yo no, es la primera vez que trabajo en dos empresas de la misma industria, pero con años de separación.
Y yo me acuerdo que alguna vez investigando en Bimbo, como pues, qué hacer para ganar una participación de mercado, entrevistamos a personas consumidoras de Chocorramo y de Gala. Y realmente ninguna edad, ningún segmento encontraba ningún problema en Chocorramo y Gala. Eran productos perfectos. De hecho, cuando estaban a dieta, la gente dejaba de comer Chocorramo y se comía Gala. Ok, Yo siempre ok. digo que el marketing es un mundo de percepciones, pues la gente que crea y haga lo que considere. Y en Medellín, en una investigación, una señora, mamá de un niño, dijo, no tiene ningún problema, lo único es que mi hijo tiene 6 años, yo se lo meto en la lonchera, mi hijo es capaz de comerse la mitad, la otra mitad viene para mi casa, echa borona, y la señora se comía la borona sin que eso representara un problema. ¿Sí? Digamos que en Bimbo intentamos capitalizar eso y sacamos una serie de productos. Cuando yo llego a Ramo, muchos años después, a mí se me viene a la cabeza eso. Entonces, Chocorramo era la vaca lechera, rentable, una participación de mercado superior al 80%, era el segmento más importante de ponqués y demás, sin problema, un paciente sin problema. Y cuando me dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Chocorramo? Y me acuerdo que llegué a mi primera junta y estaba en ese momento toda la tendencia de lo light y la alimentación saludable y demás, y me acuerdo que en Bimbo habíamos empezado a desarrollar unos ponqués saludables. Y bueno, el caso es que yo llegué a mi primera junta, uno de los socios me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a sacar un Chocorramo light? Yo dije, mira, acabo de llegar, déjame entender un poquito la marca, déjame entender un poquito el consumidor y luego hablamos. Y me acuerdo que cuando yo daba clases, yo me presentaba en las maestrías y digo, bueno, soy directora de marketing de Ramo, mis alumnos siempre me decían, ¿cuándo va a sacar un Chocorramo light? Eran las preguntas, ¿sí? Por una parte es, ¿qué vamos a hacer con Chocorramo? Y el otro me decía, ¿cuándo vamos a sacar ¿cuándo van a sacar un Chocorramo light? Y yo les preguntaba, ¿por qué? No, porque pues yo ya no como tanto, el tema del chocolate, soy más consciente de lo que consumo, de las calorías y demás. Y yo me quedé con esa copla, ¿sí? Pero uno siempre tiene que ir un poquito más allá. No había investigación de mercado en Ramo, no había nada. Alguna vez hacía mucho tiempo se había hecho algo y habían descubierto que Chocorramo era equilibrio perfecto. Esas dos palabras, equilibrio perfecto. Entonces, la primera idea que se nos ocurrió, entendiendo que la gente se comía el chocorramo por las esquinas, dijimos, bueno, pues hagamos esquinas de chocorramo. Okay. Esquinas de chocorramo. Dijimos, no, un exitazo. Esquinas de chocorramo porque la gente se come las esquinas, después los bordes, después no sé qué. Pero si nosotros hubiéramos sacado esquinas de chocorramo como primera innovación de la marca, hubiéramos cometido un error estratégico brutal, pero brutal, porque una esquina de chocorramo no hubiera sido un equilibrio perfecto. Sí, cierto. Y como primer paso de innovación, tú no lo podías hacer. Y por otra razón, uno de los elementos de marca más fuerte que tiene Chocorramo como tal es su forma icónica. Sí. Que ponqués rectangulares hay todos los que quieras, pero si yo pongo un ponqué rectangular con chocolate sin empaque encima de una mesa, eso es Chocorramo, sea lo que sea. Entonces, la primera innovación que la marca hacía no podía ser algo que fuera en contra de su propia estrategia, de lo construido durante 50 años, que era la forma como un elemento de marca. Entonces, me acuerdo que le pedí a Don Olimpo, le hice un brief muy sencillo. Guardando la forma de Chocorramo, dígame cuál es la menor porción que me puede dar, conservando la proporción entre chocolate y ponqué. Ok. Y me mandó un Chocorramo mínimo. Ok. Y ya. Y le dije, lo siento un poquito seco. Llegó a mi oficina otra caja. Y le dije, este es el producto. Ese es el producto. Y ahí, bueno, ya empezamos a ver, bueno, con qué precio, dónde lo vendo, cómo lo empaco, cómo lo visto, a cuánto lo vendo, cómo empaco esto, lo empaco ordenado, etcétera. Pero cuando yo vi el Chocorramo mini que me mandó Don Olimpo, entendí dos cosas. Primero, que una marca casera y colombiana como Ramo no podía hablar de light. Sí, cierto. No puede hablar de light. Y segundo, que light e indulgencia, que era lo que la marca Ramo era, iban en contravía, porque lo light es artificial,
químico. En la cabeza de la gente hay connotaciones con vinculaciones no demasiado agradables con lo light, ¿sí? Entonces entendí que no podíamos sacar algo light y me acuerdo que fui a la junta, llevé el Chocorramo Mini y dije, esta es la versión de ramo de lo light. Porque cuando la gente me pedía un Chocorramo light y yo me ponía a pensar qué había detrás de eso, realmente lo que había era, no quiero sentir culpa. Lo que pasa es que no se expresaba así, no se expresaba, pero lo que te decían era, quiero comer Chocorramo sin culpa. Entonces, uno tiene que no coger literal lo que el humano le está diciendo, sino entender qué hay detrás de esa necesidad, manifiesta o no. Y así nace Chocorramo Mini. Ok, de chocorramitos. Pues precisamente ese entendimiento de los consumidores es la clave, creo yo, porque es que hoy he hablado precisamente con un cliente de mentorías, precisamente, y estamos pues comenzando todo el proceso previo, planeación, no sé qué, y en ese camino le decía yo, nosotros necesitamos ser consumidor centristas, o sea, no puede ser que saquemos un producto porque le gusta al gerente y no le han preguntado a nadie, al consumidor, si no le han preguntado al consumidor Porque si tiene sabe. capacidad instalada. Sí, claro, tengo la planta y entonces hagamos, no sé, zapatos, pero realmente eso es lo que la gente busca. Y mira que eso parte precisamente de eso que estás diciendo, que estaba por allá pensando como en quinto plano, tiene que ver con lo que yo vengo trabajando de la ruta del guerrero, con la chispa, con ese propósito superior que finalmente tienen las compañías, que es yo te doy lo que vos realmente querés, como decía Jobs, incluso si no sabes todavía que lo querés, ¿Lo quieres? Claro. hasta ese punto. Entonces creo que hay también un gran acierto en la visión tuya y además también en esa capacidad de leer al humano, finalmente. Pero después de que salís de ramo, te vas para el polo totalmente opuesto y te vas para Paz del Río. Y allí Me fui hay... alpina. Yo de Ah, ramo me bueno, fui, sí, luego saltaste a Alpina, luego me fui fuiste alpinas. para Alpina y seguiste como en la línea de los alimentos y tal, y luego haces un salto enorme a Paz del Río, y luego regresas al sector de alimentos, pero de dulces, ¿no? Como de mecato, lo que llamamos acá la Sí, confitería. mira, yo siempre digo que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Yo soy una persona que normalmente no consume dulce, no por nada, sino porque mi preferencia son sabores ácidos. Yo me como un mango biche, pero no me como un mango maduro. Me como Ok. un banano verde, pero no me lo como maduro, ¿sí? Pero creo que eso también es una gran lección de marketing, que fue una de las cosas que me dijo Carlos Mario Giraldo cuando yo empecé en el mundo del marketing. Lo que te gusta a ti no es lo que le gusta a la gente. Okay. Y realmente si yo hubiera lanzado al mercado, hubiera hecho únicamente las estrategias que a mí me gustaban, seguramente lo único que hubiera sacado en mi carrera es el yogur griego de Alpina. Okay. Es lo único que hubiera sacado en 25 años. Pero entendí que no es lo que le guste a ti, ni lo que le gusta a tu jefe, ni lo que le gusta al dueño de la empresa. Es lo que le gusta a la gente, como tú dices, como dice Jobs, lo sepa la gente o no. ¿Sí? Entonces, creo que eso es una de las grandes enseñanzas que a mí me dejó el marketing. Es lo que quiera la gente, no es lo que tú quieras. Y yo siempre intento, aunque mira que llevo años trabajando y todavía cometo errores, y cometo errores de ese tipo y me doy yo misma en la cabeza, yo siempre intento ponerme una camiseta mental que dice, no soy el target. No soy el target. No soy el target. Eso es yo creo que eso es uno de los grandes retos los que tenemos en mercadeo, porque eso es poder tomar distancia de lo que uno es, y para esa vaina se necesita pues mucha empatía, me parece, Humildad. mucha humildad, pero sobre todo también tomar distancia de uno mismo, como poder hacer esa división de el yo soy, de ese gran ego, y yo me debo al público. Y creo que esa es una gran Entonces, enseñanza tuya ya, allí. ya se me perdió el hilo. Entonces, mira, lo que te decía es, yo siempre, en la mayoría de mi carrera he manejado alimentos, he manejado servicios, pero cuando he manejado alimentos, siempre he manejado, en la mayoría he trabajado alimentos dulces, pero yo no consumo dulce. Entonces, creo que la vida no te castiga ni con palo ni con rejo. Yo creo que la vida te pone donde te tiene que poner a enseñarte lo que te tiene que enseñar. ¿No? Porque es que además llega luego a Popsi. Eso es como el paraíso lo has ido caminando círculo por círculo, entonces A pasaste por pop los psicopiar, pasteles. ¿no? Es que además también estaba el Además, tema de galletas. Indulgencia total, o además, sea, indulgencia total. Una categoría maravillosa.
maravillosa, porque es poder hacer feliz a la gente con muy poco. Ok, bonito eso. Es poder Qué hacer bonito. feliz a la gente con muy poco. Y realmente el helado es la excusa perfecta. ¿Te fue bien? Un helado. ¿Te fue mal? Un helado. Más ¿Estás helado, contento? Un helado. ¿Estás triste? más Un helado. helado. Ok, Siempre hay una justificación por un helado. Y de verdad, si tú te fijas, es muy raro que una persona le diga que no a un helado. ok. Una marca colombiana, una marca absolutamente divina. Absolutamente divina. Una historia detrás de la marca brutal, no muy conocida, pero una historia absolutamente divina de un emprendedor que emprende con 50 y pico años, colombiano, y una historia detrás, una historia de vida, de reflexión, de creencias, de ética, muy desconocida, pero absolutamente enamoradora. Ok, ok, ok. Y en ese proceso, en todo este recorrido, mm, si pudiéramos construir el ADN del colombiano mecatero, Ujú. ¿cómo sería ese ADN del colombiano? ¿Qué es lo que le gusta, qué es lo que le enamora al cliente en lo dulce, en la indulgencia? El colombiano per se es muy indulgente y Ujú. cuando entra al mundo de indulgencia, la racionalidad se queda en el piso, A ¿sí? todo, además. O sea, Todo. en el piso. Sí. Eh, yo decía, es posible que hagan dieta y coman ensalada toda la semana, Mm. pero el domingo a las 10 de la mañana se está mandando una banana split, que es una banana con salsa, con 3 bolas de helado, etcétera. Pero pasaba lo mismo con chocorramo. Entonces, racionalmente decían, no, yo no me como un chocorramo porque me estoy cuidando, lo que sea. Pero se comían 5 pequeños y que veían a un chocorramo y medio. O sea, la racionalidad se iba al piso. Claro, sí Entonces, es. es absolutamente irracional. Yo creo que el colombiano tiene un paladar dulce fuerte. Tan solo he conocido un país que es más dulcero que el colombiano y es el panameño. Ok, El panameño es súper, súper, súper indulgente. Pero el colombiano es indulgente, es absolutamente irracional. Cuando peca, peca con toda. O sea, así es. ya de untado el de unta a la mano. ¿Sí? Y siento que el colombiano utiliza la justificación de la indulgencia tanto para lo bueno como para lo malo. Pero pues, Así es. ay, Así es. maravilloso. Así es. Así es. Afortunadamente existen muchos mecateros en Colombia. Sí, claro, claro, claro. Además, pues vamos a ver ahorita con todo ese tema que se ha puesto como tan en boga con el tema de la reforma y el dulce, a ver cómo evoluciona, pero yo siento que la evolución siempre, siempre trae cosas buenas, ¿no? Es como la competencia. Hay gente que Mira, le tiene mucho miedo a yo la me competencia, pero yo creo que el humano, a mí me gusta hablar del humano, está harto de vivir en un mundo de restricciones. Estamos sí. restringidos por todas partes. Y Ujú. la pandemia nos restringió de las pocas cosas que nos quedaban, que era la libertad y la posibilidad de hacer lo que yo quería cuando quería, ¿sí? Sí, Y yo creo que después de eso, el colombiano se volvió mucho más irracional en ese sentido. sí. Yo no creo en la restricción, yo creo en la compensación, ¿sí? Y esas dietas estrictas de contar calorías y de mirar la composición y demás, la gente mira tablas nutricionales, es indudable. Pero yo creo que hoy el colombiano y en el mundo ya no hablamos de un mundo de restricción, sino un mundo de compensación. Ujú. Yo veré en qué me quiero gastar la bala. No es posible que esté toda la semana a punta lechuga, pollo a la plancha, lo que yo quiera. Pero yo lo compenso y el fin de semana o tal noche o lo que sea, me doy un gusto. Ya estamos cansados de vivir en restricción y en negación. Mm. Entonces, me gusta mucho más este tema de la compensación porque yo decido qué hago y cuándo lo hago. Ok, ok. Esa parte me parece mucho más. Y tú puedes ver, yo he visto personas que salían del gimnasio, ¿sí? A las 9 de la noche, unos cuerpos que ya los querría yo para mí, Ujú. comiéndose 2 galletas de Cookie Jar Supremas con la mitad de sándwich de helado. Y uno decía, pues sí, es la ley de la compensación, para eso va al gimnasio, Paso al gimnasio. Así es. para eso comió Es- lechuga toda la semana. Ole tú, así es. yo decía, ole tú. Y ahorita estás dando un salto que estaba, yo creo que muchos de tus fans estábamos esperando que esto sucediera, y es que aparece Alcántara Marketing and Consulting. Sí,
¿Qué es esta belleza, Isabel? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, estoy creando una compañía, digo, estoy creando porque estoy todavía como a medio gas. Yo trabajé como una mula durante 25 años y digo que después de 25 años tenía derecho como a un descanso, pero como yo te dije antes, soy acelerada y soy muy inquieta, entonces yo quieta no puedo estar. Alcántara Marketing Consulting, que además es mi segundo apellido, no es mi primer apellido, porque yo no sé si tú sabías, pero Alcántara es un apellido árabe, es el apellido de mi madre, que significa puente. Ah, ok, qué lindo. Alcántara significa puente. Y me encantó la analogía porque yo creo que es que a mí lo que a mí me gusta es ayudar. A mí me gusta ayudar personas, me gusta ayudar empresas, me gusta ayudar procesos, me gusta ayudar en general. Entonces, utilicé el apellido de mi madre, no el de mi padre, sin desmeritar el Pérez, porque Alcántara es puente y yo siento que es puente, ¿sí? Que yo soy un puente. Yo realmente estoy estoy estructurando el proyecto en 4 unidades de negocio. La primera es consultoría, y hago consultoría de empresas medianas, pequeñas, que tienen una situación, un problema o que quieren manejar estrategia de su compañía y demás, a veces bajo la lupa de un problema, a veces bajo otras miradas. La docencia, yo sigo con la docencia, pero ha ocurrido una cosa muy buena ahora que dispongo de un poquito más de tiempo y es que estoy trabajando con universidades en Colombia y fuera de Colombia para acercar lo que la gente está estudiando con lo que necesita el mercado, Qué bueno. que no siempre es lo mismo. Entonces, por ejemplo, estoy asesorando a una universidad en Paraguay, haciendo o trabajando con los alumnos y en el pensum y con las directivas para que lo que ellos están haciendo realmente sea lo que la empresa necesita. Lo hice con el externado en su momento, haciendo un tema de consultoría a profesores. Lo hice también con la Sergio Arboleda, reestructurando pensum de la materia y cambiando horas y entendiendo qué era lo que el pensum debería tener. Y lo voy a hacer ahora también con la Autónoma de Bucaramanga en un bootcamp, en una inmersión total para personas de marketing en Bucaramanga. Entonces, no solamente clases, y esa es mi segunda como unidad de negocio, no solamente clases, sino ayudar a universidades a unir la academia con la realidad del mercado. Esa es la segunda. La tercera, que jamás en la vida lo hubiera pensado, jamás en la vida lo hubiera pensado, es el tema de la mentoría. Yo me considero un desastre como mentor y demás. Yo nunca he sido mentora, nunca, no me he considerado jamás en la vida ejemplo de nadie, pero personas me buscaron a través de LinkedIn. Tú sabes que yo soy bastante activa en LinkedIn, es mi red social favorita por excelencia. A través de LinkedIn mucha gente me buscó y me dijo, yo no quiero estudiar una maestría, yo no quiero estudiar nada, yo quiero que usted me diga a mí cómo ser un buen gerente de marketing. Qué bueno. Estos son mis problemas, etcétera. Entonces tengo 3 o 4 personas a las que le hago mentoría y les asesoro desde sus problemas de relacionamiento con sus jefes o sus problemas o sus inquietudes de liderazgo con su equipo o estructuración de equipo, pero una cosa súper personalizada, no para la empresa, porque generalmente estas mentorías la paga la persona, ni siquiera la paga la agencia. Y lo cuarto, tú sabes que yo siempre he sido speaker, me ha encantado dictar conferencias. Monté 2 conferencias, una de tendencias de retail de macrofuerzas, no tendencias de macrofuerzas, a raíz de un viaje que hice a Nueva York súper interesante para mirar el futuro del retail que está en Nueva York y de dónde vienen las macrofuerzas y cuáles van a ser las tendencias de los próximos 10 años. Pero también aprovechando que este año cumplí 50 años, decidí montar una conferencia muy personal de 5 decisiones de vivir sin miedo en 50 años. Y cuento mi historia desde que nací hasta mi momento de vida de hoy, de cómo viviendo sin miedo me ha ido mejor que viviendo con miedo. Y con los años uno se va llenando de miedos. Cuando yo miro a la Isabel de 23 años, que decidió venir aquí a la aventura, ¿sí? Yo digo, yo hoy no lo hubiera hecho. Me regaño a mí misma. Entonces, alguien me dijo, ¿por qué no montas una conferencia de tu momento de vida? Le dije, pues voy a llegar a una empresa y a una conferencia y decir, miren, el mundo corporativo no, váyanse a independizarse. Me dijo, no, enfócala desde cuáles fueron las decisiones que tú tomaste en tu vida, que tomaste sin miedo, que ha hecho que hoy estés aquí. Exitosa, no exitosa, no lo voy a juzgar. Entonces, en esas 4 estoy trabajando. Alguien me pidió que hiciera podcast. Yo no soy tan disciplinada como tú. Entonces, yo soy un desastre para ese tipo de cosas. Prefiero participar en este tipo de
de eventos con amigos como tú, pero en esas 4 cosas estoy trabajando en Alcántara Marketing en Consulting. Me encanta, me encanta, me encanta porque el mundo necesita conocer tu historia y el mundo necesita recibir todo lo que has aprendido y yo sé que te encanta entregarlo. Entonces eso es una gran bendición también porque no todo el mundo le gusta, no a todo el mundo le gusta compartir eh, esos momentos bisagra, ¿no? Como esos momentos que uno mira hacia atrás y dice, pucha, ese café fue el que a mí me cambió la vida, ese sitio, lo que estábamos hablando ahorita, esa conversación, esa cena a la que yo no quería ir fue la que a mí me cambió la vida. Creo que eso también requiere pues humildad y sobre todo mira hacia atrás y se da cuenta que hay una cantidad de momentos importantes que contarle a la gente, ¿no? Hay que decirle, mire, esto es importante por esto es importante por esto. Y Aquí me ojo, pasó yo esto, no esto me es muy bonito. considero ni inspiración para nadie, ni ejemplo de nadie, o sea, yo no me, o sea, cero, cero. Si mi experiencia y los pasos que di le puede servir a alguien en algún momento de su vida, ¿sí? Fantástico. Pero Fabuloso. por delante digo, no soy un ejemplo para nadie. De hecho, cuando mucha gente me escribe y me dice, no, tú eres mi inspiración, quiero ser como tú, le dije, mira, no, de verdad no seas como yo, porque serías un desastre, no, no seas como yo, sé Ok, infinitamente mejor que yo. Pero si de algo le puedo servir a la gente, y vuelvo, insisto, a mí me gusta ayudar, pues fabuloso. maravilloso. Fabuloso. Espero poder ver esa conferencia, pero así pues. Ahí voy a estar en primera fila, Te la haré en primer lugar a ti. por favor, ahí tomando apuntes. Pues yo quiero cerrar con dos cosas porque sé que tienes una actividad ahorita muy importante y muy generosamente nos has compartido todo este tiempo. Dos cosas que creo que son muy relevantes para quienes nos estén escuchando y es que detrás de cada persona con una carrera tan importante y así te pese ponerlo sobre la mesa exitosa como vos, eh, hay una serie de reflexiones y una serie de disciplinas que hacen que esa persona se mantenga. Algunos hacen mucho deporte, he visto muchos ejecutivos que les encanta trotar, hacer ejercicio, ir a maratones, etcétera, etcétera. Y yo sé que tenés una pasión muy marcada por la lectura. Sos una lectora de esas empedernidas eh, y no sé cuántos libros te estás leyendo en estos últimos tiempos, pero sé que es Yo una me cosa leo que uno a te la vez. marca. Yo me leo un libro a la vez. Ok. ¿Cómo sacas tiempo para leer? Porque es que finalmente son 24 horas y yo sé que ¿cuántos libros te leíste, no sé, el año pasado o este año cuántos llevas? En este año cuántos llevas? 53, creo que alcancé a leerme el año pasado. Imagínate, 53 libros. ¿Y este año cuántos llevas? ¿Llevas la cuenta de este año? 30 y pico, creo que llevo. ¿Cómo le sacas tiempo y disciplina para hacer una lectura profunda? Porque además sé que las lecturas tuyas son unas lecturas muy variadas. Pues, vas de muchos temas a muchos temas Mira, hoy y sé que... curiosamente, yo estoy en mi ciudad natal. Mira, yo quiero, yo creo que el que quiere encuentra tiempo para lo que quiere, ¿sí? Mm, Hoy precisamente estaba yendo a un desayuno aquí en mi ciudad natal y en el semáforo me hicieron señas y me dijeron, espérate. Era Gloria, mi bibliotecaria, ok, ya ok. jubilada, que yo me fui de Fuengirola hace 26 años, ¿sí? Y me dijo, hola Isabel, la semana pasada estuve justo pensando en ti. ¿Tú sigues en Colombia? Sí, yo estoy en Colombia. Y era mi bibliotecaria la que yo todos los días iba en verano, en mis vacaciones de verano, y todos los días yo me leía un libro por día. Tanto que a mí se me acabaron los libros de la biblioteca. Mi Ok. madre decía que leer bueno no podía ser tanto. Y si tú miras el apartamento de mis padres, en el apartamento de mis padres yo jamás vi ni a mi padre ni a mi madre con un libro. De hecho, los libros que hay atrás, esta es la habitación de mi hermano cuando vivía aquí. En mi casa no hay libros. Ok. O sea, en mi casa no hay libros. En el colegio en España siempre te obligan a leer, ¿sí? Pero yo tengo una máxima y es que yo creo que el libro te tiene que llamar. Yo digo que hay un libro siempre para todos los momentos de la vida. Yo hay libros que he empezado y he dicho, uy, qué bodrio, no puedo. Yo tengo una cosa y es que a mí el libro no me gusta, yo no sigo. Ok. No me voy a... Sí.
¿Por qué? Porque para mí el libro es la evasión. Lo mismo que para tú dices, corren maratones, hacen obras sociales, van al gimnasio y se machacan. Yo me evado de mi estrés de marketing y de mi estrés de mamá, etcétera, leyendo. Pero yo no leo libros de marketing, porque como para mí es mi evasión, pues si me leo 2 Entiendo. libros de marketing al año es mucho. Entonces yo creo que el libro a uno lo llama, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo y es que yo me acuerdo que me empecé a leer Los últimos zares de Rusia, de un autor que era norteamericano, no tengo ni idea cómo se llama. Lo empecé a leer y en la página 10, era un libro de 1500 páginas, en la página 10 dije, qué libro tan infumable. Y lo dejé y seguí con otro libro. Algún día me puse a mirar la biblioteca 2 años después y dije, bueno, voy a retomar este libro. No pude parar. Me lo leía en 48 horas, ponía el despertador a las 3 de la mañana para leer, ¿sí? Y como tú dices, yo soy súper crossover, porque dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de lo que me pida el cuerpo, yo voy leyendo una cosa u otra. Realmente, nosotros tenemos muchos ladrones de tiempo. Sí. Que nos damos cuenta o no es otra cosa, ¿sí? Y yo siempre decía, no, yo no volví a leer porque yo no tengo tiempo. Y hay años de mi vida, muchos años de mi vida, Lobsan, que yo no me leí ni un solo libro. Increíble. Ni un solo libro. Cuando yo me di cuenta de que las redes sociales, las series o las películas o las novelas o lo que sea, me estaban robando mi tiempo y que realmente yo necesitaba una vía de escape porque yo era una olla express que si no iba a explotar y a reventar, yo dije, yo no me voy a acostar ningún día sin leer, ¿sí? Qué bonito Porque es. siento que es un día perdido, nunca me voy a acostar sin leer. Y pueden ser libros super light, como pueden ser libros, cuando hay libros que son para mí pesados, tengo que cambiar de género y tengo que buscar algo super light, Sí, ¿sí? O claro. algo que no me cueste leer, que sea liviano, que sea ligero, etcétera. Pero yo creo que cada uno tiene que buscar su punto, su vía de escape. Si es correr, correr, si es cocinar, cocinar, si es bailar, bailar. Mi vía de escape es la lectura y además siento que la lectura me permite estar en mundos, situaciones, épocas que yo no viví, pero vivirlas. Entonces, me parece que mato muchos pájaros de un tiro. Una pregunta, ahora sí, para terminar y para, sé que vas en otro tema ahorita. En estos días alguien me escribía, me decía, recomiéndeme un libro, lo mismo que estabas comentando ahorita. Le dije, mira, yo libros de mercadeo leo muy poco, le referencié un par y me dijo, no. Yo quiero, en este momento estoy en una crisis profesional en mi vida muy fuerte, siento que nada tiene sentido, recomiéndeme un libro que me pueda ayudar a reajustar la brújula o que me sacuda porque me siento caminando en la caminadora esta del gimnasio, ¿no? Que caminas y no vas para ningún lado. ¿Qué libro le recomendamos a esta persona? Ninguno. No leo ni creo en libros de autoayuda, en libros de lee esto y te convertirás en una mejor persona. No creo. ¿Y de Muy, literatura? muy respetable lo de los pingüinos, el otro que me dio el Ferrari, los libros de autoayuda, absolutamente respetables. ¿Sí? Yo recomiendo libros de literatura general. De literatura, ¿qué recomendás? ¿Qué libro te movió el corazón así como que uno dice, ay, no lo quiero terminar? Bueno, a mí me pasa lo contrario. Yo soy tan Okay. acelerada que no quiero terminar. A Okay. mí me ha marcado la vida muchos libros. Te voy a decir 3 libros que me marcaron la vida. Okay. El primero, de Ruiz Zafón, de Carlos Ruiz Zafón, que lamentablemente murió, y se me acaba de olvidar el nombre del libro, pero La sombra del viento. La La sombra sombra del del viento. viento. Voy a apuntar Libro, por acá. La sombra del viento. Es un escritor increíble que murió hace 2, 3 años, muy joven, de 50 y pico años. La sombra del viento es un libro de cogerlo y no poder parar. Okay. De hecho, es en Barcelona, toda la historia ocurre en Barcelona. Yo ahora voy a Barcelona en los Qué próximos rico. días. Voy a hacer la ruta de la sombra del viento. El segundo libro que a mí me marcó la vida fue Patria, de Fernando Aramburu. Hay película serie. Hay serie en HBO de Patria. Me gustó mucho, entonces no me voy a ver la serie, Por supuesto. porque me gustó tanto que no me la voy a ver. Me encantó ese libro y ese libro me parece que está tan bien escrito que a mí me han ocurrido la misma cosa únicamente con 2 libros en mi vida y el segundo es el tercero que voy a recomendar. Y es que Patria
te cuenta la historia de dos familias, una familia españolista, una familia con un hijo etarra, ¿sí? Dos familias amigas, íntimas amigas, y es en tiempo alterno. O sea, arranca en el presente, el siguiente capítulo es 40 años atrás, el otro... Pero el libro, la maravilla del libro de Fernando Aramburu, que es el primer libro que le escribió, es que el libro está tan bien escrito, Lobsang, que uno dice, claro, los que fueron víctimas de ETA, pues tienen toda la razón. Es que uno se pone en la piel de los etarras y uno dice, no, yo los comprendo. Y uno para y dice, ojo, ojo, para un momento, que es que estos son los asesinos. Okay. Pero uno los entiende. O sea, está también escrito. Y este libro me lo leí con tanta ansiedad, porque son capítulos muy cortos, además, con tanta ansiedad, que es de los libros que me voy a leer, si Dios me da vida, 10 veces en la vida, y le voy a sacar, a las 10 veces le voy a sacar provecho. Y el tercer libro, que es el segundo libro con el que me pasa eso, es de una de mis autores favoritas, que es Julia Navarro, y es un libro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Que cuando yo leí la sinopsis, yo dije, uff, qué cosa tan pesada, además en un libro de 1100 páginas. Y el libro arranca en la Rusia judía, ¿sí? Y cuenta toda la historia de judíos y árabes, desde cuando convivían y eran hermanos hasta cuando estalla el problema y llega hasta el día de hoy. Llega hasta el día de hoy. Y vuelve y juega. El libro está también escrito que uno dice, no, los judíos son los buenos. Y uno pasa la página y dice, no, 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 los palestinos tienen la razón. Y es en esta dualidad que tú te mueves, esos tres libros completamente diferentes, fantásticos. Y que si quieres uno cuarto light, El tiempo entre costuras de María Dueñas. Ese libro está escrito de una manera absolutamente magistral. Es una historia de amor mezclado con política, con historia, un nivel de descripción y de detalle absolutamente maravilloso. Pero bueno, aquí nos podíamos quedar 3 horas hablando del libro. No, eso te iba a decir que es que quiero ser booktuber. Mi vocación frustrada es ser booktuber. Quiero ser booktuber. Pues bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, porque es que con vos me pasa algo y creo que quienes te conozcan o quienes te conocemos, es que sos una gran conversadora, porque además tenés un mundo muy amplio y muy bello, y nos podríamos quedar acá, mejor dicho, muchísimo tiempo conversando y espero que nos podamos ver pronto, porque también me gustaría mucho que pudieras acompañarnos. Ya nos acompañaste alguna vez en La Corinta, que además estamos Sí. renaciendo de Sí, todo eso he esto. visto, eso he visto. Sí, estamos renaciendo ahorita con La Gran, Corinta. gran propósito de La Corinta. Maravilloso emprendimiento. Muchas Y te gracias. felicito por la ruta del Guerrero. Espectacular. Lo que vi que me compartiste muy generosamente, espectacular. Ampliamente recomendado para todas las empresas y personas, la ruta del Guerrero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un Voy proceso ahí para de... Cali. En octubre voy para Cali 4 fines de semana. Ah, bueno, entonces ahí tenemos que organizar alguna cosa chévere para que podamos compartir. Me despido de ti con una solicitud. ¿Cuál es tu frase de poder, tu mantra cuando estás llena, cuando estás para reventar? ¿A qué te pegas? ¿A qué frase, a qué energía, a qué piedra, a qué santo, a qué rito te pegas? Amatista. Amatista. Sí, hay personas que dicen que yo soy medio bruja, ¿no? Soy muy intuitiva. Sí. Y soy medio bruja. De hecho, yo creo mucho en el tema de las energías y demás. Y alguna vez hice Reiki y fui a bioenergéticos. Y me acuerdo que yo tenía un bioenergético que me decía, yo no sé tú a qué vienes aquí, si tú eres más bruja que yo. Me decía en el buen sentido de la palabra. Yo me pego de la amatista. La amatista es una piedra de protección contra malas energías externas, pero también de protección contra las malas energías que uno muchas veces se hace. Entonces, yo tengo amatistas por toda mi casa, tengo amatistas en mis carteras, etcétera. Entonces, no soy realmente mucho de pegarme de frases, ni mantras, ni soy tan espiritual, ni nada, soy mucho más racional. Pero en mi amatista y mis velas no me falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Isa, muchas gracias por este momento, muchas gracias por estar, muchas gracias porque siempre has sido muy, muy bella conmigo y sé que la vida nos va a permitir sentarnos a tomarnos un café porque además sé que
ese espacio no lo merecemos. Ojalá que nos podamos ver aquí pronto, que te vaya muy bien en tu celebración ahorita, en tu encuentro, y pues nada, nos quedamos viendo. Te agradezco mucho este espacio. Sé que las personas que van a encontrarse con este café creativo van a aprender mucho y van a sentir toda esta bonita energía que vos tenés y toda tu profundidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, muy bien. Y para todos y para todas, nos vemos. Recuerden, 27 de agosto estamos aquí en Cali, de nuevo en formato presencial con la Corinta, esta vez con la Ruta del Guerrero, que es una conferencia taller donde les presento una metodología de 9 pasos inspirada en el arte de la guerra de Sun Tzu, para que puedan alinear su proceso estratégico y para que puedan hacer sobre todo un rastreo para que cuando se equivoquen sepan dónde estuvo la equivocación, pero también cuando acierten la puedan repetir. Entonces nos vemos. Recuerden que hay cupos limitados. Nos vemos en lobsan.co/la ruta del guerrero. Isa, muchas gracias. Que la pases rico. Espero verte pronto. Y para todos y todas, muchísimas gracias por este café. Y muchas gracias a Macondo, que siempre nos acompaña aquí con cafecito, galletitas y son un amor también. Un abrazo grande y que la pases rico, Isa. Y para todos, muchas gracias. Muy Gracias. amable. Hasta Chao, luego. chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.